trabajar el polígono, ¿sale? Todas las diagonales cuando hagan lado de liga, tenemos una tablita que me dice 1 medio de D sobre L, ¿sale? Tengo una tablita que me dice banco de nivel o de punto de punto. Bueno, es el banco de nivel, ¿sale? Tenemos otra que me dice cerro inverso, ¿vale? Tengo otra que me dice ángulo igual a 2. Tengo otra que me dice CA, corrección angular. Y tengo otra que me dice ángulo compensado. ¿Vale? Este es lo que yo voy a trabajar en el lado de liga, ¿sale? El lado de liga, acuérdense que este dato yo se los voy a dar, los datos se los doy. Lo que tienen que ustedes es acomodarlo en la figura. Cuando trabajamos lado de liga, me da este lado y me dice lado de liga igual a, por ejemplo, 10 metros. Entonces yo sé que para todo tiene que ser 10 metros. Si no me lo dan, pero ya me hizo esta mención, entonces yo sé que ya empiezo a poner aquí. Los lados de liga los saco a los lados de cada vértice. Yo le puedo empezar a poner letra B, C, A, no, voy a revés, sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Si no me lo da, si me lo da que de 1 a A es 10, de 1 a B es 10, adelante. El que sí me tiene que dar, tal vez yo nada más lo dé así y ustedes no tengan que hacer esto, pero lo que sí me tiene que dar es este dato. ¿Vale? Este dato sí me lo va a dar. La hipotenusa del diagonal. La diagonal del lado de liga, que es el lado. ¿Sale? Es la distancia, perdón. Es la distancia. Entonces aquí me va a dar una distancia, por ejemplo, 7.5. Esas distancias me las va a dar en la tabla, ¿vale? Y me las da como, por ejemplo, 6.3. Me va a decir vértice 1, me va a decir de A a B, y me va a dar una distancia de 6.3. ¿Vale? ¿Sí te entiendes? Me puede dar de 1 a 2. Me pongo una distancia de 70.00, ¿no? Ya distancia directa, sin necesidad de sacar distancia promedio. Ya directa, por ejemplo. Si yo veo esto, ¿a qué vértice se está refiriendo? Se está refiriendo al vértice 1. Siempre el primer número con el que empieza es el vértice al que yo estoy trabajando. Esto me está indicando que yo estoy trabajando del vértice 1 al 2. Pero el vértice que está mandando y que está rigiendo es este. Si yo voy y le pongo 2, 3, ¿qué vértice es el que está rigiendo? 2. ¿Vale? Entonces lo que voy a empezar a trabajar es aquí. Siempre voy a empezar con el primer vértice. Si tengo el vértice 0, pues va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si el primer vértice es 2, 2, 3, 4, 5. ¿No? Siempre el primero. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Pues un medio. La distancia, ¿cuál va a ser la distancia? Va a ser el lado. La distancia siempre va a ser esto. El lado de liga. Perdón, la diagonal de la liga. Esto va a ser, siempre va a ser eso, el valor de D. ¿Sale? Entonces, que aquí le ponen, si ustedes dicen que es 6.3, pues le ponen 6.3 sobre L. L, ¿qué va a ser siempre? L siempre va a ser mi lado de liga. ¿Vale? Siempre va a ser el dato 10. promedio. Ok. Entonces, si me dicen que es 10, 10. Esto le saco y, por ejemplo, no te hizo que me va a dar 7.4023. Ese es el resultado. Pues a esto lo único que tengo que hacer es aplicar el seno inverso en mi calculadora y me va a dar 47.8090, por ejemplo, ¿no? A esto que tengo que hacerlo, multiplicarlo por 2, nada más. Mi tabla lo tiene y lo que yo debo saber es que le tengo que
parto por 2, porque es un despeje que estoy haciendo. Esto me va a dar 95.52. Ah, pero como me pide ángulos, entonces lo voy a pasar a ángulos y me va a decir 95 grados, 40 minutos, 16 segundos. Ojo, ya se los había dicho, Los decimales. decimales, los segundos no pueden quedar en decimales, los tienen que redondear. Si me da 16.40, Para abajo. lo redondeo a 16. Si me da 16.65, lo redondeo a 17. Del punto 50 para abajo, se va, perdón, del punto 50 se va para abajo, del punto 51 se va para arriba. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces ya hago si son 5, pues voy a hacer del vértice 2, voy a hacer del vértice 3, voy a hacer del vértice 4 y voy a hacer del vértice 5. Mismo procedimiento. ¿Qué va a cambiar? Nada más va a cambiar este lado. Este lado y este lado. Las diagonales. Pero esto es por forma. Digo, si te doy 5, pues va a ser valor 5. Si te doy 7, va a ser valor 7. ¿No? El lado de liga es constante. Gracias. Después de tener todos los resultados, debe de sumar, depende el... Ya habiendo hecho todo esto, pues ya van a sumar cuánto les da. Porque no me quedaba hasta la condición geométrica, ¿no? Tienen que sacar su posición geométrica. Como ahí son Por 5 ejemplo, La lados. posición geométrica me dice 180 grados Por 4. por n menos 2. Ah, no, por Pero como 3. tengo ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2, 3. 3 por 180. 540. Entonces aquí me debe de dar 540 grados la sumatoria. ¿Sale? Entonces yo sumo y por ejemplo me dio 539 grados, 50 minutos y 10 segundos. 10 segundos. Es un ejemplo. Entonces, ¿cuánto me falta para 540? 40, 50 segundos. No se cumple, ¿verdad? No. No se cumple. Pero no se cumple porque entonces ¿qué tengo que ver? Hacer la diferencia de esto menos esto para saber qué error angular es el que tengo. ¿Sale? Entonces hagan esto menos esto. ¿Cuánto me da? 50 segundos. Por ejemplo, no te hizo que me dé eso, pero es para que no me va más rápido. Me da 50 segundos. Por ejemplo, me dice 0 grados, 0 minutos, 50 segundos. Es un ejemplo, me está dando ese error angular. Si a mí me da este error angular, ¿qué tengo que hacer? Dividir eso entre 1, 2, 3, 4, 5 números de vértices que yo tenga. Para corregir los ángulos. ¿Sí? Y voy a dividir entre 5. Si yo divido esto, por ejemplo, me va a dar 10 segundos. Ajá. 10 segundos. En ese caso me da cerrado, por ejemplo. Pero si me diera 10.5, entonces o redondeo a 10 o redondeo a 11. ¿Sale? Pero ahí tienen que ser cautelosos, ¿no? Lo que les decía. Si por ejemplo, a ver, mejor le vamos a poner que me da 60 segundos. ¿De 5 cuánto me daría? ¿Cuánto me da? 10.5. 10.2. Cerrado. Bueno, 10.25. 20. Esto es lo que me da. Por ejemplo, 10.20 es lo que me da. Pero, ojo, no puedo usar decimales, se los dije, ¿verdad? No. Entonces, ¿lo redondeamos a 10 o lo redondeamos a 11? Por lógica, yo lo redondearía a 10, porque es punto 2. Pero si yo hago 10 por 5, me va a dar 50 segundos, me va a seguir faltando 10 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Checar a cuántos ángulos le voy a poner 10 y a cuántos ángulos le voy a poner 11 segundos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, 40. Es que ahí vale 12. Era 12. Un avionado de al frente. Sale. Entonces, tengo que ver a cuánto les voy a poner 12 segundos y a cuánto les voy a poner. Pero ahí da cerrado, pues quedaría 12. ¿Sale? Es lo único que tienen que checar. Y ya lo que tenga, pues si ejemplo me da 12, bueno, pues ustedes aquí pueden utilizar
11 aquí, 12 aquí, pero el chiste es cumplir con esta regla, ¿no? Ajá. Ahí ya ustedes les dije que como lo acomoden, no importa. Ya va muy de nuestro ¿Vale? criterio. ¿Y qué hacemos? Esto. En este caso, ¿sería más o sería menos? Más, porque Sería falta. más porque le falta. Si se pasara de 300, de 540, Se le resta. de restante. Entonces, ese resultado es el que va a ir. Adelante, no. Ese es el resultado es el que va a ir aquí. ¿Vale? Se supone que ya compensado, sumando los 5 ángulos, ya debe de cumplir con mi condición. ¿Sale? Eso es para realizar ángulos. Ahora, después de que ya realicé ángulos, ahora necesito obtener medidas. ¿Cómo voy a sacar las distancias de mis ángulos? Ay, Dios santo. Hasta aquí ya sacamos ángulos. Ahora necesito sacar las distancias. ¿De dónde lo voy a tomar siempre? Del primer punto. Y va a ir para todos los vértices, como si fueran diagonales. ¿Cómo? Es el mismo Como si método. fuera de diagonales que vamos a trazar, es el mismo trazo. Del punto principal a los vértices. Después de hacer la tabla pasamos a hacer eso. Pasamos a hacer eso. Eso ya es para también. Para sacar la distancia de esta diagonal y para sacar la distancia de esta diagonal. ¿Por Bueno. qué? Porque ya tenemos ángulos, pero ¿qué necesitamos sacar todavía? Superficie. Ok, profe, entonces después de eso, eso también podría ser el otro examen, que sería diagonales. Sin nada más, sin que la tabla. No, porque es diferente. Acuérdense que este se aplica la fórmula d cuadrada igual a... Ah, ya, ya. A cuadrada más b cuadrada. Es a cuadrada más b cuadrada. Ujú. Menos 2 Sí, sí. AC por coseno de b. Ok, prosigamos con el que se va. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a sacar? Necesito tener esto. En diagonales me lo da. En este método no me lo da. Es más rápido sacar los ángulos, ¿sí? Que diagonales. Pero aquí es donde empieza la parte no complicada. Porque no es mucho el procedimiento, pero sí tengo que sacar este dato. Si no, el ejercicio está incompleto. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar? Igual dividiendo por triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3. ¿Sale? Igual, ¿no? Aquí le tengo que dar un valor. A, B, C. Por triángulo. ¿Vale? Yo, por lo general, utilizo B aquí, en esta diagonal. ¿Por qué? Porque obteniendo el valor de esta diagonal, voy a obtener el valor de este triángulo y de este triángulo. Porque va a ser la misma. Ok. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a trabajar? B cuadrada es igual a el valor que tengo aquí, va a ser el valor de A al cuadrado, más el valor que yo tenga aquí, va a ser el valor de B. Pero no está. ¿Sí? Entonces, ese valor es el que yo, perdón, es AC. B incógnita. El valor de C va a ser este valor que yo tenga de rango 2 a 3. Se supone que esos datos no tengo porque me lo dio en mi tabla. Los tengo, los conozco. Entonces B menos 2 veces voy a multiplicar el valor de A por el valor de C menos coseno de B. ¿Quién va a ser B? Ahí es donde se confundieron muchos. ¿Quién va a ser B? Si yo estoy obteniendo esta distancia, B va a ser el ángulo que yo tenga aquí, en el punto 2. ¿Vale? Es el ángulo que está opuesto a la distancia que yo estoy queriendo calcular. ¿Sí? ¿Dónde voy a obtener el valor del ángulo? Aquí se supone que yo voy a obtener el valor del ángulo 2. Ya lo tengo. Ya lo tengo en la tabla. No tengo ni siquiera que buscarlo. Ya lo obtuve. Entonces son datos de sustitución. ¿Vale? Y ese día me hacían bolas porque no sabían ni dónde agarrar el ángulo. Ya lo obtuvieron, lo
tenían en su tabla, ¿vale? Nada más deberían saber qué ángulo es el que van a tomar y qué ángulo es el que se toma, el opuesto, se los dije, el opuesto al que yo estoy trabajando, ¿sale? Ese sería el 2. Entonces el ángulo 2, que por ejemplo me ha dado 40 grados, 20 minutos y 3 segundos. Ese ángulo es el que yo lo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces ya saco coseno de 40 por esto, coseno de esto por esto, y ya resuelvo, ¿no? Es nada más resolver esta fórmula. Le saco lo elevo al cuadrado más c, por partes o directo, como ustedes quieran, ¿no? Ojo, teniendo este resultado me da un resultado, pero es b cuadrada. Como es b cuadrada, Raíz cuadrada. raíz b me va a dar 90.14, por ejemplo. Y es lo que mide la diagonal de 1 a 3. La diagonal. Ok. Y de la misma manera hago este triángulo. Puedo tomar estos datos y este ángulo para sacar a este. ¿Qué es más fácil? Es más fácil. No necesito tomar este triángulo. Digo, es estratégico también esta parte. No es. ¿Por qué? Porque esta diagonal la puedo obtener con los datos de aquí o lo puedo obtener con los datos de aquí. Si yo fuera usted, lo obtengo con esto porque este ángulo ya lo tengo completo. Si yo tomo este, Iba a estar complicado. el que tengo que tener es este. Pero ojo, cuando agarro esto, es este pedazo y yo tengo todo esto. Pero les digo, ustedes sabrán qué lado Pero, tomar. profe, póngalo de 5 en el examen si viene ese. Si tengo 6 lados, pues habrá un triángulo como el que les puse, que tenía que hacer esto, porque pasaba esto. ¿Y cómo se le restaba? ¿Cómo? Pues es que el valor de esto lo sabes. Ajá. Como son triángulos con dos lados iguales, son dos ángulos iguales. Entonces, si se divide 180 grados y yo tenía 113 aquí, corréctale 180 menos 113, por ejemplo, me va a quedar 67. 67 Entre 2. entre 2. Entonces, cada ángulo es de 37 grados, por ejemplo, aquí. Entonces, el ángulo que yo tenía de 100, pues aquí hubiera tenido 125 y le resto el ángulo de 37. El resultado ese es el ángulo que yo tenía. Ok, perfecto. Aquí yo pudiera poner así. Y ya después de tener todos los ángulos, eso ya sería algo. Ya que tengo esto y tengo esta distancia, ¿qué sigue? Pues la Superficie. fórmula, ¿no? De superficie igual a raíz de P por P menos A por P menos B. No, ¿sí no? P menos B, P menos C. ¿Ya? Ahora sí ya puedo empezar a sustituir. En las fórmulas nos las va a poner usted, ¿no? Sí, yo lo puedo. ¿Y ya? ¿Cuál era P? Ahí tengo la superficie y Semiperímetro, tengo ¿no? los ángulos. ¿Qué es lo que también obtengo con diagonales? Profe, ¿P cuál era? P cuál era? No recuerdo. Es la sumatoria de A más de la C. Entre. Un medio. Por un medio. Ok. A más B más C lo tengo. Los unos y lo dividen en dos. Obviamente que si lo tengo las superficies por triángulos, pues son superficies por triángulo que voy a sacar, porque me van a decir, pero ¿cuál voy a utilizar como A? Depende de qué triángulo estés trabajando. Entonces, ¿qué vas a hacer al final? Si usaste dos triángulos, superficie 1 más superficie 2 más superficie 3, superficie total. Ya sumas las tres superficies que te dieron y te va a dar la superficie total. Ok. Eso es lo que iban a hacer en el lado del libro. ¿Y diagonales? Diagonales primero sacamos ángulo y después sacamos superficie. Un ejemplito también, ¿no? ¿Ah? Un ejemplito también, ¿no? Y va a estar más pesado. Por eso.